universidad es el campus que a todos nos acoge tarde o temprano y nos forma para la vida. Bienvenidos. Esto es Estado Natural Viajero y hoy les voy a mostrar aparte de una universidad muy bonita en Hungría, que es la Universidad de Debrecen. La universidad que es uno de los pilares de formación de esta ciudad, la segunda en Hungría. Bienvenidos. Espero que les guste. Y como volvimos a la universidad, pues lo primero que hace un universitario cuando ve la universidad es comer. Y vinimos aquí y ya les mostraremos lo que se ha pedido. En la universidad siempre se come muy barato. Es un consejo para que vayan a las instituciones y coman. Mire, Susana. Es espectacular. Aquí se come muy bien. O sea, primer punto para recomendar aquí la universidad. La universidad, la comida. Miren cómo está servido, cómo hay, y el ambiente es especial. Hamburguesa para mí, plato de gyros para la camarógrafa. El propósito de este programa de Estado Natural Viajero no es llenarlos de historia, sino de mostrarles los espacios que tienen determinados estamentos. Por ejemplo, la Universidad de Debrecen, que es una universidad notoria en Hungría y que está próxima a cumplir 500 años. Es una universidad creada en 1538 a partir de la iglesia reformista. Aquí pueden ver el edificio principal. Mi intención es mostrarles cómo es un campus aquí, ya que muchos campus en Latinoamérica son cerrados. Hablamos de campus privados, campus públicos. Aquí pueden ver que por todas partes está abierto. Dejan el acceso abierto a todo el mundo. No hay zonas así tan vigiladas como si fuera un búnker. La gente de la propia ciudad se puede venir a estos espacios a compartir. Aquí vemos una plaza principal que es como el parque de las esculturas, para que lo miren. Es una ciudad muy acuática, con muchas fuentes. Creo que le gana el título a Budapest, porque se ven muchísimas, y aunque Budapest obviamente es mucho más grande, Debrecen tiene varias docenas. Es un verdadero placer dar un paseo por la zona exterior al gran edificio principal del campus, en el que se entiende la importancia de la universidad, siendo Debrecen una ciudad con larga y gloriosa historia de hermosos paisajes. Esta universidad entra en funcionamiento en 1538, siendo una de las más antiguas. A principios del siglo XX, la universidad se convirtió en una institución de educación superior en pleno derecho. Y hoy en día muchos estudiantes, tanto nacionales como llegados de todo el mundo, estudian aquí. El ingreso al gran edificio se hace por una puerta por la que estudiantes y visitantes pueden ingresar siempre y cuando cumplan con unas normas obvias de respeto por el sitio, en el que se imparten clases, conferencias y otros donde el silencio se valora y se siente en el amplio ambiente por el que comienzo a caminar. Una zona baja que es como cualquier otro centro de educación, con tiendas, paredes con información y pasillos que muestran la identidad de una universidad creada en 1538, que luego fue refundada en 1912 tras la unión de varios centros superiores de Debrecen.
en el que el número de personas es muy significativo al profesar el protestantismo. Y de hecho la universidad misma apareció sobre la base del Colegio Calvinista o Colegio Reformado, que fue considerada una de las mejores instituciones educativas de Hungría, en el que cientos de estudiantes locales y extranjeros cursan programas reconocidos por su excelencia académica, de los que les hablaré luego en otras partes de este recorrido. Uno de los puntos más espectaculares de caminar y conocer la Universidad de Debrecen es la zona interna del edificio, la cual asemeja a una gran estación cubierta acristalada, propicia para hacer grandes eventos como el que estaban preparando para esta oportunidad durante la visita. Y es que en los alrededores se aprecia una arquitectura bastante clásica en la que sobresale justo al frente la biblioteca y en los costados pasillos en los que hay salones, cada uno con dedicatorias a hombres de ciencia y formadores de esta universidad. Actualmente la Universidad de Debrecen está incluida entre las 5 mejores instituciones educativas del país, Hungría, que han recibido el título de Universidad de Investigación, sobresaliendo en los últimos años en el ranking de las mejores universidades en el mundo en la especialidad de medicina, por lo que es una universidad donde vienen a hacer maestrías y doctorados. Y mientras camino por otro pasillo de una planta superior y les comparto lo que veo, la universidad habla por sus cifras, con más de 28.000 estudiantes, con 6.000 estudiantes de más de 115 nacionalidades, donde hay 14 facultades, especialidades, maestrías, doctorados, 500 laboratorios de investigación y 7 bibliotecas, dan la relevancia de esta universidad en la segunda ciudad de Hungría, Debrecen, en la que viven 200.000 habitantes, cifras que muestran la importancia de la educación en esta sociedad. Una vez visto muy por encima el edificio principal, continúa el trayecto por los alrededores de la universidad, encontrando lugares simpáticos como esta estatua que nos recuerda el arte al aire libre. Y a pocos metros del edificio principal, en la parte de atrás, se encuentra una zona de residencia estudiantil, edificios con todas las comodidades al disponer de un cine, una sala de conciertos, un polideportivo y una cafetería. Para todos quienes hemos tenido el privilegio de estudiar y pasar por una universidad, caminar por estos espacios nos recuerda épocas pasadas en las que el estudio y el placer se mezclan en estas amplias zonas verdes, donde es gratificante ver cada pocos metros bancas donde se puede comer, leer, estudiar, meditar o conversar con los amigos de las inquietudes propias de un estudiante universitario. Muchos de los recorridos que hago usualmente salen de una curiosidad propia, y así ha sido el recorrido por una universidad que es bastante significativa,
si consideran que de cada 10 personas que viven en esta ciudad, al menos una está en ella, sea estudiando, trabajando, enseñando, por lo que la vida universitaria se transmite a una ciudad relativamente joven que siempre se ha caracterizado por ser algo muy diferente de las ciudades húngaras, siendo Hungría muy católica y Debrecen de dominio protestante. Caminando por la verde y bella ciudad de Debrecen, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que este recorrido te haya gustado y generado nostalgia si pasaste por alguna universidad. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.